notificaciones, no les habló del retiro de la demanda. No sé si les dije de que sin que esté notificado ningún demandado, el demandante puede retirar la demanda. Y en el evento de que se hayan, sin necesidad de que el juez dicte un auto, pero en el evento de que se hayan decretado medidas cautelares, yo creo que eso sí se los dije. Entonces, si esas medidas cautelares le han causado un perjuicio al demandado, entonces habrá que liquidar esos perjuicios a través de un incidente. Yo creo que les hablé a ustedes de unos mecanismos de corrección procesal y les decía que el primer mecanismo de corrección procesal está en cabeza del juez a través de las causales de inadmisión y rechazo de la demanda, ¿correcto? El segundo mecanismo de corrección procesal está en cabeza del demandante, por decirlo así. ¿A través de qué? De una figura que se llama reforma de la demanda. Por allá en el artículo 93 del Código General dice que en cualquier momento el juez puede aclarar, complementar, reformar la demanda, corregirla, reformarla, pero obviamente que hay un término antes de que se señale fecha y hora para la audiencia inicial, se puede reformar la demanda. Ojo a esto que les voy a decir. Para hablar de reforma de la demanda, tiene que ver con las partes, las pretensiones, las pruebas y los hechos. Entonces, supongamos un ejemplo. A demanda a B, a C y a D. Entonces, antes de la audiencia inicial, el demandante puede reformar la demanda excluyendo a C. Solamente quiere demandar a B y a D. Entonces, mire que se está alterando con respecto a las partes. Ahí hay una reforma de la demanda. Yo invoqué varias pretensiones. Después de esas pretensiones, excluyo unas. Entonces estoy reformando la demanda. O incluyo otra nueva. Estoy reformando la demanda. O en el evento de que A demandó a B, a C y a D, y después quiere demandar a D, entonces reforma la demanda e incluye a un nuevo demandado. Ahí estamos hablando de, tiene que ver con las partes, tiene que ver con las pretensiones, con los hechos. Incluyo unos nuevos hechos. Solicito unas nuevas pruebas. Estoy hablando de reforma de la demanda. Entonces no se les olvide, para hablar de reforma es cuando tenga que ver con las pretensiones, con las partes, con las pruebas y con los hechos. Dime, Carmen María. Profesor, qué pena interrumpirle. Lo que pasa es que cuando usted me llamó no pude contestarle, pero me encuentro presente en la clase. Yo pensé que me iba a hacer alguna pregunta con respecto a lo que estábamos hablando. No, qué pena. Bueno, entonces, ojo a esto. El demandante tendrá, para reformar la demanda, hacer un nuevo escrito. Antes se permitía que se presentara un escrito adicional diciendo, señor juez, reformo la demanda, en el sentido de que excluyo de esta demanda a Pedro Pérez. Ya no voy a demandar a Pedro Pérez. Me quedo con Juan o con José. O señor juez, manifiesta usted que reforma la demanda en cuanto a esto de las pretensiones. O señor juez, reforma la demanda en cuanto a las pruebas o los hechos. Es un escrito por separado. Hoy no. Hoy la norma nos exige, el artículo 93 nos exige que hay que llevar integrada la reforma en un solo escrito. Es decir, como si se presentara una nueva demanda. Si no se hace así, el juez no le va a dar trámite a esa reforma de la demanda. Antes que se me olvide, ¿cómo fue la joven que me dijo que estaba aquí? ¿Cómo era el apellido tuyo? Joven, la que me dijo que estaba en clase y que no me contestó la lista. ¿Cómo te llamas? Portillo Ávila, Carmen. Doctor, qué pena. José Gutiérrez también está presente, pero no alcancé a pasar la lista. Gutiérrez Pacheco. Sí, doctor.
Quiero que le presten atención a esto. Cuando se reforma la demanda, entonces de esa reforma le vamos a dar traslado a la parte demandada por la mitad del término de la demanda inicial. Mire que la norma nos dice que una vez notificado el demandado, los demandados, por una sola vez se puede reformar la demanda, por una sola vez. Entonces, se reforma la demanda y ya le decía que hay que hacer un nuevo escrito y le vamos a dar traslado a la parte demandada por la mitad del término. Es decir, si el traslado inicial fue de 20 días, el traslado de esa reforma será de 10 días. Pero, porque también puedo reformar la demanda incluyendo un nuevo demandado. A ese sí habrá que darle el término de una demanda inicial, si es de 20 días. Pero ojo esto, el auto que se reforma, por medio del cual se reforma la demanda, se va a notificar por estado. Cuando yo reformo la demanda, se va a notificar por estado, porque ya está trabada la relación jurídica procesal, es decir, ya el demandado fue notificado. A menos que se incluya un nuevo demandado. Si se incluye un nuevo demandado, a este sí habrá que notificarlo en forma personal, por aviso, por conducta concluyente, ¿verdad? Pero si no incluye un nuevo demandado, entonces, ese auto se notifica por estado, pero el término de traslado empieza a correr 3 días después de notificado. Pongamos un ejemplo. El término de traslado de la demanda son 20 días en un proceso declarativo, digamos que tenga un trámite verbal de mayor y menor cuantía. Entonces, se notifica al demandado, por decir algo, el día de la reforma por estado. A ver, vamos a ver qué tanto recuerdan ustedes. Mire, yo les voy a decir la teoría y ustedes me van a responder. Estoy diciendo que si hay reforma de la demanda y supongamos que el término de traslado de la demanda fue de 20 días, ahora de la reforma se lo vamos a dar por la mitad del término, es decir, de 10 días. El auto que admite la reforma se notifica por estado, pero el término le empieza a correr 3 días después de notificado. Entonces pongamos un ejemplo. Supongamos que todos los días son hábiles. Y supongamos que el juez admitió la reforma el día 1. Si ustedes son los abogados de la parte demandada, ¿hasta qué día tienen para responder esa reforma de la demanda? Partiendo del supuesto que todos los días son hábiles. ¿Me entienden la pregunta? ¿Puede repetirla, doctor? Le estoy hablando con la teoría. Cuando uno reforma una demanda, dice el artículo 93, que es el que habla de la reforma de la demanda, de las aclaraciones, de las correcciones en cualquier momento, pues, obviamente antes de que se señale fecha y hora para la audiencia inicial, usted puede reformar la demanda. Entonces, ya dije que había que integrarle un solo escrito. El juez admite la reforma y de esa reforma se le va a dar traslado a la parte demandada por la mitad del término inicial. Vamos a suponer que el término de traslado de la demanda inicial es de 20 días. Es decir, la mitad de 20, ¿cuánto es? 10 días. Ese es el término que le vamos a dar al demandado, ¿verdad? Sobre la reforma. ¿Para qué? Para que ejerza su derecho de defensa. Pero viene la pregunta, ¿a partir de cuándo empiezan a correr esos 10 días? La respuesta es 3 días después de notificado le empiezan a correr. Entonces ahora vamos al ejemplo. El auto que admite la reforma se notifica por estado. Entonces les digo, el juez dicta el auto el día 1 de cualquier mes. Todos los días son hábiles. Entonces les pregunto, ¿qué día se vence para que el demandado pueda hacer valer su derecho de defensa de esa reforma de la demanda? Al día siguiente, doctor.
¿Qué día se vencen los 10 días? El 15, ¿no? Porque se tienen que dar los 3 días. Vamos a mirar El si, 14. vamos a mirar si es el 15 o no. Como el auto salió el día primero, ¿cuándo? El 14. El 14. El 14. Vamos a ver si es el 14. Como el auto salió el día primero, entonces como se notifica por estado, se notifica al día siguiente, es decir, el día 2. ¿Cierto? Le damos 3 días de gracia, que es el día 3, el día 4 y el día 5. ¿Cierto? A partir del día 6 empezamos a contar 10 días. ¿Cuándo se vencen? El 15. Entonces, la que dijo primero, el 15. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Cuándo se profiere el auto? El día primero. Ese auto se notifica por estado. ¿Cómo es la notificación por estado? Al día siguiente. Se notifica el día 2. Le damos 3 días de gracia. ¿Cuáles serían? El día 3, el día 4 y el día 5. Ahora sí, empezamos a contar el término de traslado, que sería a partir de cuándo? Del día 6, 10 días. ¿Cuándo se vence? El día 15. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron eso? Doctor, Sí, ¿puede hacer favor de repetirme? ¿Cómo? No le entendí muy bien. Si me puede hacer el favor de repetirme. ¿Qué no entendiste? Ese lo último, el término de 6 días. No, yo no he dicho, yo nunca dije el término de 6 días. Eh, Yo estoy diciendo que es. A ver, yo te voy a preguntar y tú me vas respondiendo. A ver si tú estás pendiente. ¿Qué término de traslado de esa reforma se le va a dar al demandado? ¿Cuántos días que se le daba? Joven, el que me preguntó. ¿Qué término dije yo? 10 días. 10 días. 10 perfecto. días. Correcto, perfecto. Le pregunto, ¿a partir de cuándo empiezan a contarse esos 10 días? A partir del día 1, ¿no? No. Tú no me entendiste, no, tú no estás prestando atención. Pregunto, ¿a partir de cuándo, a cualquiera de ustedes, a partir de cuándo empezamos a contar esos 10 días? 3 días, pasados Después 3 días de desde la los 3 días de gracia que notificación. se le dan después de la De notificación. de la notificación, doctor. 3 días después de la notificación. Ese auto que admitió la reforma, ¿cómo fue que día que se notificaba? Por estado. Por estado. Estado. Por eso les hablé de las notificaciones antes de hablarles de todo esto. Por eso yo me tomé el trabajo de hablarles. Primero voy a hablarles de las notificaciones, porque esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, si el auto lo profiere el juez el día primero, ¿ese auto se notifica cuándo? ¿Cuándo se notifica? Si se profirió el día primero. El día siguiente, es decir, el 2. El día siguiente, doctor. El día siguiente, que es el 2. Después, ¿qué contamos? 3 días de gracia. 3 días, 3 días de gracia. Exacto. Vencidos los 3 días, empiezan a correr el término de traslado de la reforma, que son 10 días. 10 días. Entonces, ¿cuándo se vencen los 10 días? El día 15. El 15. El 15. Entonces, si tuviéramos un tablero, yo les explicara, mire, colocáramos, día primero sale el auto. Día 2 se notifica el auto. A partir de la notificación se le dan 10 días, pero le vamos a dar 3 días de gracia, porque fue correcto. Como se notificó por estado, entonces le damos 3 días de gracia. ¿Cuáles son los 3 días de gracia? El día 3, el día 4 y el día 5. Para que vaya y retire las copias. Vencidos esos 3 días, ahora sí le empiezan a correr el término de traslado, que son 10 días. Entonces empezamos a contarlo a partir de ¿cuándo? Del día 6, 7, 8, 9, 10. ¿Terminan cuándo? El 15. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Ahora sí. Ahora, si se incluye a un nuevo demandado, a ese sí lo vamos a notificar personalmente, por aviso o por conducta concluyente. Y el término de la demanda será el normal, 20 días. ¿Me explico?
se reforma una demanda y se incluye, el demandante inicial demandó a B y a C. Ahora reforma la demanda, incluye una nueva pretensión, incluye un nuevo demandado, a D. A D lo vamos a notificar en forma personal. Mire que corre términos diferentes. Para B y C, el término de la reforma será de 10 días. En cambio que para D, que es un nuevo demandado, será de 20 días. Porque ese no estaba vinculado al proceso. Es como si hubiese demandado de entrada. Inicialmente, como si entonces le damos el término normal de traslado de la demanda. ¿Me entendieron eso? Ojo, los 10 días o la mitad del término de la demanda inicial, como se dice, es para los que ya están vinculados en el proceso. Pero si hay una reforma y se vincula a un nuevo demandado, a este lo vamos a notificar como se ordena, es decir, personal, por aviso, por conducta, y el término será el término de la demanda, de traslado de la demanda, 20 días. Bueno. Yo creo que en la clase pasada hablábamos de la contestación de la demanda, ¿cierto? Decíamos de la contestación. Sí, yo les hablé de la contestación, ¿cierto? Sí les hablé, ¿verdad? De la contestación de la demanda. Ok. Dígame. Disculpe, no comprendí bien esa parte. Es después de que se presenta la demanda que surge ese proceso de la notificación para incluir a un nuevo demandado, y ahí sí corren los 20 días. O sea, yo le pregunto a usted, supongamos que le estoy haciendo un examen oral, que es lo que yo le pregunto a ustedes. Yo le digo, dígame, ¿usted cuándo considera que hay una reforma de la demanda? ¿Usted qué me diría? Cuando se incluye un nuevo demandado. O se excluye. ¿Se excluye otro demandado? No podemos excluirlos a todos, porque será una nueva demanda, ¿correcto? Bueno, listo. Cuando se incluye o se excluye un nuevo demandado. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Cuando cambian las pretensiones. No, cuando cambia no. Digamos, cuando incluye o excluye pretensiones. No diga cuando las cambia. Porque si las cambia todas, no es reforma, es una nueva demanda. ¿Cuándo más? Mire, yo no sé por qué les pasa a ustedes, hombre. Que el problema de ustedes es que ustedes Doctor, no se las bañan. pruebas, tienen que bañarse. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no se ha bañado y si uno no se baña, es muy difícil que uno venga a escuchar clases sin bañarse, uno no está el cuerpo dispuesto con la cabeza despejada, todavía tienen la almohada pintada en la cara y eso es un problema. Hombre, cuando estamos hablando de reforma de demanda, yo le digo 4 aspectos que tenga que ver con las partes, con las pretensiones, cuando se lleguen con las pruebas y con los hechos. Vamos a hablar de reforma de la demanda, repito, cuando tengan que ver con las partes, con las pretensiones, con las pruebas y con los hechos. No podemos excluir a todas las partes ni todas las pretensiones porque sería una nueva demanda, pero sí podemos excluir ciertos demandados o ciertas pretensiones. Entonces, si A demandó a B y a C y después quiere demandar a D, reforma la demanda, incluye a D. O si de entrada demandó a B, a C y a D, quiere reformar la demanda para excluir a uno de ellos, lo excluye, pero no a todos. Cuando A demandó pidiendo varias pretensiones y ya quiere descartar unas, reforma la demanda diciendo que ya con respecto a tal pretensión, pues ya él reforma la demanda para no incluirla. O quiere incluir otras pretensiones. Cuando él solicita unas nuevas pruebas, cuando incluye unos nuevos hechos, ahí estamos hablando de reforma de la demanda. Entonces, las demandas, la reforma tiene que ver con ¿qué? No se les olvide, con las partes, con las pretensiones, con las pruebas y con los hechos. Eso es difícil asimilar eso. Reforma de la demanda, partes, pretensiones, pruebas y hechos. Dígame, joven. Doctor, o sea, si yo quiero hacer la reforma de la demanda por alteración de las partes, bueno, solicito la reforma y me la dan, pero ya después que yo la reforme, no puedo hacer otra reforma por las pretensiones. Tiene que ser... Por una sola vez. Te va al artículo 93, mire lo que dice. ¿Tiene la norma a la mano, el artículo 93?
Sí, señor. Léalo. El demandante podrá corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier momento, desde su presentación y hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial. La reforma de la demanda procede por una sola vez. Sí. Ahí la tienen, por una sola vez. ¿Correcto? Por una sola vez. Una vez notificado, usted la puede reformar por una sola vez. Y ahí sigue diciendo, tiene que ver con las partes, las pretensiones, los hechos, las pruebas. Entonces, si uno le pregunta, un examen oral, dígame, ¿cuándo podemos hablar de una reforma de la demanda? Hombre, cuando se alteran las partes, las pretensiones, se incluyen unos nuevos hechos, unas nuevas pruebas, ahí hablamos. O se incluye o se excluyen nuevas personas demandadas. O se incluye o se excluyen pretensiones. Cuando tiene que ver con los hechos, porque se incluyen unos nuevos hechos, unas nuevas pruebas, ahí vamos a hablar de reforma de la demanda. Ahora, si yo incluyo un nuevo demandado, a ese hay que notificarlo personalmente, por aviso o por conducta. Y para ese el término será el de la demanda inicial. Para ese no vamos a hablar que será la mitad del término, ¿no? Y le vamos a dar 3 días de gracia a los que ya están vinculados al proceso. A ese nuevo demandado, no, porque ese es como si se demandara inicialmente. ¿Les quedó claro? Pregunto. Cierto. Bueno. Yo les decía que una vez notificado el demandado puede hacer muchas cosas. Puede contestar la demanda, que ya lo vimos, no contestar la demanda. Yo sí alcancé a hablar de la contestación de la demanda, ¿cierto? Creo que sí, por allá en el artículo 96 habla de la contestación de la demanda. Recuerden que les dije que si se pretende derecho de mejoras, hay que alegarlo en la contestación de la demanda. Que uno tiene que hacer un pronunciamiento expreso sobre los hechos. ¿Qué hechos le costan? ¿Cuáles no le costan? Y ojo, y tiene que decir por qué no son ciertos y por qué no le costan, porque si no lo dice, se tendrán por ciertos. Sí, yo creo que les comentaba, porque hay gente que tiene un accidente de tránsito, levantan un croc y lo llevaron a la clínica y después demanda y dice, el día tal no me consta. ¿Cómo no te va a costar si hubo una colisión de vehículos, si te llevaron a la clínica y vas a decir que no te consta? ¿Verdad? Ojo que si el demandado en un momento determinado pretende mejoras a través y tiene que hacer un juramento estimatorio, entonces el juez si no lo hace, lo va a requerir para que lo haga dentro de los 5 días siguientes. Con respecto al juramento estimatorio. Recuerden ustedes que el juramento estimatorio es un medio de prueba cuando así se requiera y está en el artículo 206 del Código General, pero uno tiene que ser comedido cuando estime perjuicios. Otra actitud que puede tomar el demandado es allanarse a las pretensiones. El demandado se puede allanar hasta antes que se dicte sentencia. En cualquier momento del proceso, el demandado se puede allanar hasta antes de que se dicte sentencia. Miren esto, si el demandado no contesta la demanda, antes de esto, si no contesta, vamos a dar por cierto los hechos que admitan prueba de confesión. Cuando el demandado no haga un pronunciamiento expreso de las pretensiones y no contesta la demanda, repito, yo les dejé un trabajo a ustedes, ahora es que recuerdo, sí, por eso es que. Sí, ahora es que me acuerdo. Yo les dije a ustedes que averiguaran si el juez puede rechazar una contestación de la demanda porque supuestamente no cumpla esos requisitos del artículo 96. ¿Qué averiguaron? ¿Qué averiguaron? Yo a ustedes les dije eso, ¿verdad? Sí, porque es que en la clase pasada yo les estaba hablando de la contestación de la demanda y les dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se reúnen esos requisitos que trae el artículo 96? ¿Podrá el juez rechazar la contestación de la demanda? Sí, doctor, las causales de rechazo son cuando no se subsane la deficiencia de la demanda dentro de los 3 días hábiles siguientes conferidos por el juez. Por carecer el juez de jurisdicción o competencia. No, mi amor, un momentico. Yo estoy hablando de la contestación de la demanda, no de la demanda. La pregunta, juez, ¿podrá el juez rechazar la contestación de la demanda? No de la demanda,
sino de la contestación de la demanda. Ese fue el trabajo que les dejé, ¿no? Eso no fue lo que yo les dejé. ¿Qué averiguaron sobre eso? No averiguaron nada. Doctor, de la falta Bien. de contestación. Ajá. No, la falta no. Rechazar la contestación porque supuestamente no reúna esos presupuestos que trae el artículo 96. Que diga el nombre del demandado, su cédula, su identificación, que haga un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones, sobre los hechos, si le consta, si no le consta, cuáles son ciertos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Podrá el juez rechazar la contestación de la demanda? Esa fue la pregunta que les dejé. Y se la hago porque acá hubo un juez que rechazó una contestación de la demanda. Entonces miren ustedes que para mi criterio no la puede rechazar. ¿Por qué? Porque vienen unas consecuencias, ¿verdad? Unas consecuencias procesales, unas sanciones procesales cuando no se contesta como el juez, como la norma lo ordena. ¿Y cuáles son? Mire que el artículo 97, si no estoy mal, es el que dice que cuando el demandado no haga un pronunciamiento expreso de los hechos como tal o no conteste la demanda, vamos a dar por cierto los hechos que admitan prueba de confesión. Es decir, hay unas sanciones procesales para cuando no se cumplan con esos presupuestos de la contestación de la demanda. Por lo tanto, en ninguna parte del código dice que si no se cumple se rechaza, no. Se tendrán por cierto los hechos. Si ustedes van al artículo 97, ¿será? ¿Qué dice el artículo 97? ¿Qué dice el artículo 97 del Código General? Falta de contestación o contestación deficiente de la demanda. Ajá. La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. La falta del juramento confirmatorio impedirá que sea considerada la respectiva reclamación del demandado, salvo que concrete la estimación juramentada dentro de los 5 días siguientes de la notificación del requerimiento que para tal efecto le haga el juez. Lo que le digo ahora rato. Entonces viene la pregunta. Si yo no cumplo esos presupuestos, ¿el juez podrá rechazar la demanda? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la norma previene unas sanciones para ello. ¿Qué es? Dar por cierto los hechos que admitan prueba de confesión. ¿Los hechos de qué? De la demanda. Entonces, ¿por qué le dejé ese trabajo? Porque hubo un juez que rechazó una contestación de la demanda. ¿Alegando qué? Que el numeral primero del artículo 321 trae como apelable el auto que, ¿verdad?, rechaza una demanda. Van al artículo 321, numeral primero, ¿qué dice? Cuando habla de autos que son apelables, ¿qué dice? El que rechace la demanda, su reforma o la contestación o cualquiera de ellos. El que rechace la demanda, su contestación o la reforma, la contestación. Entonces decía, es que aquí se toca, claro, hay que decirle que rechace cuando sea por lo menos extemporánea, señor. Yo rechazo esa contestación de la demanda porque es extemporánea, eso es otra cosa. Pero no porque no cumpla los presupuestos acá. Yo no puedo rechazar una contestación de la demanda porque supuestamente no cumple los presupuestos del artículo 96, no, porque el artículo 97 me trae unas sanciones cuando ello no ocurra así, es decir, cuando no se conteste como la norma lo ordena. A menos que le tenga, o sea, a menos que la ley ordene lo contrario. Por ejemplo, hay casos donde la ley ordena lo contrario. Por ejemplo, en los procesos de restitución de inmuebles, si el demandado no contesta la demanda, correcto, el juez, ¿qué es lo que hace? Dicta sentencia. En los procesos de rendición provocada de cuenta, si el demandado no contesta la demanda, el juez dicta un auto. En los procesos de entrega del traente al adquirente, igual, se dicta una sentencia. Entonces,
pero la regla general es que vamos a dar por cierto los hechos que admitan prueba de confesión. Esa es la sanción procesal que trae para una contestación de una demanda deficiente, no el rechazo de la contestación de la demanda. Bueno, otra actitud que puede tomar el demandado es allanarse. ¿Qué Doctor, es una allanarse? pregunta, disculpe. Dígame. Te ¿Y escucho. por qué no se podría tomar como una alternativa una inadmisión de la demanda? Y se puede dar un plazo para que se subsane o se corrija. No de la demanda, será de la contestación de la demanda. Porque como así, exacto. Eso muchos lo han dicho y dicen, mira, aquí se viola un principio de igualdad entre el demandante y el demandado. Porque al demandante sí se le da un término para que él subsane. En cambio, que al demandado se le imponen unas sanciones, ¿cierto? Pero yo diría que, ¿por qué? Por la misma relación jurídica procesal, ¿cierto? Porque es que la norma te está diciendo a ti, mira, la norma que te está diciendo, expresamente te está diciendo las consecuencias que te trae. De ahí la no inclusión de un término. Te está diciendo, joven, si usted dice que no le consta un hecho cuando le consta, lo vamos a dar por cierto. Si usted dice que un hecho no es cierto siendo cierto, ojo, la sanción es esa. Si usted, eso le está diciendo la norma, si usted no hace un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones, vamos a dar por cierto esos hechos. Es por las mismas consecuencias que trae la norma. Y ya aquí está trabada la relación jurídica procesal. En cambio que la demanda, recuerden que tiene una importancia, porque la demanda ata al juez sobre su pronunciamiento por un principio de consonancia, de congruencia. La sentencia debe estar en consonancia, ¿verdad?, con las pretensiones y las excepciones. Entonces, aquí hay una sanción procesal como tal directamente, porque ya está trabada la relación jurídica procesal. Entonces, yo no le puedo decir, mire, le voy a dar 5 días para que me diga que los hechos no son ciertos, como usted lo dijo, porque usted sí debe costarle, no. Es teniendo en cuenta, porque dése cuenta usted que los requisitos, los presupuestos para contestar una demanda no son muy formalistas. ¿Qué es? Que diga su nombre, el del abogado. Que usted haga un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones, sobre los hechos. ¿Verdad? Si usted no propone exenciones, no propone exenciones y listo. Si usted no alega derecho de retención, no, porque es que ahí no hay tantas formalidades. Si usted va al artículo 96, mire cuáles son las formalidades. Entonces, es por eso. Entiendo. En cambio, que los requisitos de la demanda son diferentes. Entonces, como acá hay sanciones procesales y las están previendo de entrada, para lo único que le dan 5 días cuando usted esté alegando un derecho de retención, unas mejoras, y no haga el juramento estimatorio. Mire que ahí la norma sí le dice, el juez va a requerir al demandado para que haga ese juramento estimatorio y le va a dar 5 días. Porque esa es una pretensión. Bueno, el demandado se puede allanar. ¿Qué es allanar? Aceptar lo que está diciendo. Me allano a las pretensiones del demandado, del demandante. ¿Cuándo lo puede hacer o hasta cuándo lo puede hacer? Lo puede hacer hasta antes de dictarse sentencia. Hasta antes de dictar sentencia. Obviamente de primera o única instancia. Hasta antes de dictar sentencia, el demandado se puede allanar. Ojo a esto porque si yo tengo la oportunidad de dictarles clases el semestre que viene, voy a hablarles de un proceso, pero lo remito a esta norma. Miren, ese artículo 98, que es el que habla del allanamiento, vamos a mirar cómo en un proceso pueden haber más de una sentencia en la primera instancia. Más de 2 sentencias la pueden haber, fácilmente. No es ilógico, no es descabellado pensar que en un proceso puedan darse más de 2 sentencias o más de una sentencia. ¿Por qué? Porque la parte demandada se puede allanar a las pretensiones hasta antes de dictar sentencia. Puede hacerlo respecto de varias pretensiones o sobre una sola pretensión,
Si en la parte demandada está integrada por un litisconsorte facultativo, recuerde que son litigantes independientes, pero por un principio de economía procesal, pues se permite allí que estén vinculados en el proceso. Entonces, ¿qué es allanar? Si a mí me demandaron diciéndome, demando a Curiane porque el día tal ocurrió un accidente y el juez responsable, me allano la pretensión. Sí, señor, él tiene la razón. Eso es allanarse. Aceptar lo que el demandante está diciendo, que es cierto. Entonces, el juez, con respecto, si va a dictar una sentencia. Entonces, mire, me demandaron, me pidieron varias pretensiones, yo me allano de esas muchas a una o a dos, a las demás no. Con respecto a las que me allano, se dicta una sentencia parcial. ¿Me entendieron? Y el proceso continúa por las demás pretensiones. Y ya tenemos una sentencia. Y ya tenemos una sentencia allí en la primera instancia. El proceso continúa. Dígame, joven. Disculpe, me habla del Verbasa. Doctor, o sea que si yo puedo allanarme y aceptar que lo que él relata, que los hechos, pero si no estoy de acuerdo con las pretensiones, no me allano a ellas. Recuerda que tú al momento de contestar la demanda tienes que hacer un pronunciamiento expreso sobre los hechos. ¿Qué hechos son ciertos? ¿Qué hechos no son ciertos? ¿Y qué hechos no te constan? Dependiendo si tú puedes decir si el primer hecho, a ver, los hechos son el fundamento de la pretensión. El derecho sustantivo es estático. El derecho procesal es dinámico. A través del derecho procesal se hace efectivo el derecho sustancial. Entonces uno dice, por lo menos el artículo 2341 del Código Civil dice, todo aquel que le cause daño a otro por un delito o delito o culpa, deberá indemnizarlo. Ahí está la norma. Entonces, usted va a hacer un pronunciamiento. Si usted, pero obviamente que los hechos son el fundamento, el soporte de las pretensiones. Si usted presenta todos los hechos, muy difícil lo van a exonerar de una condena. Porque, repito, los hechos son los fundamentos de las pretensiones. Es que el día tal, cuando yo transitaba por tal parte, el vehículo tal violó la norma de tránsito porque no respetó el semáforo y se lo voló. Al momento de volar, causó la colisión. A menos que usted alegue una fuerza mayor, un caso cortito, ¿verdad, juez? Pero fue que me quedé sin freno, fue que pasó esto, ya será otra cosa. Pero no se le olvide, el fundamento de las pretensiones son los hechos. Y si usted acepta los hechos en que se fundamenta una pretensión, prácticamente usted está condenado. O sea, ¿cómo podrá decir, estos hechos son ciertos, todos son ciertos, pero el demandante no tiene la razón en la pretensión? Ah, bueno, porque a menos que se trate de perjuicios morales, pero tampoco, porque ahí tiene que relatar unos hechos, decir que la persona por el accidente, por la muerte del otro, sufrió una aflicción, un desgano, la persona estaba muy cabizbaja, moralmente muy acabada, para hablar de perjuicios morales. Pero muy difícilmente usted va a encontrar que una persona acepte unos hechos para que no sea condenado por las pretensiones en que se soportan, ¿verdad? Con fundamento en esos hechos. Es muy difícil. Ya responde mi duda. ¿Cómo? Ya respondió mi duda, porque yo preguntaba, dado que había visto un caso en el que un señor se vuela al semáforo y provocó un accidente, pero él no chocó, sino que la otra persona sí. Entonces, al momento ya después, cuando se le demanda, se le fue la opcionera porque había un caso de emergencia y eso, pero ya como usted me explicó que eso es diferente, bueno, ya entendí. Ya. Pero ya digo, al menos que alegue fuerza mayor o caso fortuito, que diga, sí, me lo volé, pero fue por esto. Pero tendrá que demostrar eso, ¿no? Listo, gracias, doctor. Entonces le decía, puede haber más de una sentencia. Puede haber más de una sentencia. Mire que en este caso. Ahora, demandamos a 4 o 5 personas. En el curso del proceso, una se allana, dictamos una sentencia parcial con respecto a esa. Sigue el proceso, más adelante se allana otro, dictamos una sentencia parcial con respecto a ese. Y mire que tenemos 2 sentencias. Y después culmina el proceso con otra sentencia. Y en la primera instancia se dieron 3 sentencias. Fácilmente se puede hacer.
O sea, no es descabellado que en un proceso en la primera instancia exista más de una sentencia. Porque lo normal es que un proceso culmine con una sentencia. Pero ojo, yo me puedo allanar parcialmente. Parcialmente. Puede suceder que el juez perciba, colija un fraude o colusión. Se pusieron de acuerdo para que este demandara al otro. Este se allana y dice, no, aquí hay un fraude. Entonces el juez no acepta el allanamiento y procede a decretar pruebas. Repito, cuando el juez percibe que es muy difícil que uno vaya a decir aquí estas personas se amangualaron para perjudicar a otro, la figura aquella que vimos del llamamiento de oficio, entonces el juez no aceptará el allanamiento cuando él perciba que hay fraude o colusión, que es ir en detrimento de otra persona, ¿verdad? Cuando se trate de una entidad, mire que antes no lo había, hoy con el Código General sí. Si es una entidad del orden nacional, pues tendrá que allanarse a través de su representante. Si el demandado es el departamento o el municipio, tendrá que allanarse a través del gobernador o del alcalde, que es su representante, para que se pueda admitir el allanamiento. Pero hay casos donde no es factible allanarse, donde es ineficaz el allanamiento. Cuando es un incapaz, obviamente, porque no tiene la capacidad de disponer de sus derechos. Cuando la persona que se haya, o sea, cuando el derecho que se está construyendo no es susceptible, por lo menos de disponerse por las partes, se habla del estado civil de las personas. Cuando no se pueda, los hechos que se están afirmando no puedan alegarse a través de la confesión, no puedan probarse mejor a través de la confesión. Por ejemplo, yo no puedo decir que Pedro Pérez es el dueño de una casa. Y ya, la confesión dice que Pedro Pérez es el dueño de la casa. ¿Por qué? Ustedes vieron bienes, ¿verdad? Me imagino que vieron bienes, ¿no? Entonces, si ustedes vieron bienes, les hablaron de la tradición de los bienes inmuebles. ¿Cómo se da la tradición de los bienes inmuebles? ¿Cómo se da? A través de una figura que se llama el título y el modo, ¿cierto? ¿Qué es el título? La escritura pública. ¿Qué es el modo? La inscripción de esa escritura pública en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces, usted no puede decir que Pedro es el dueño de la casa cuando eso es a través de una prueba solemne. La escritura pública es debidamente registrada. Entonces, aquí, cuando lo que se pretende aprobar no puede ser susceptible de hacerse a través de confesión. Cuando se hace a través de apoderado judicial, y el apoderado judicial no tiene poder para allanarse. Cuando la sentencia deba producir efectos contra terceros, por ejemplo, en los procesos de pertenencia. En los procesos de pertenencia vamos a emplazar a todo aquel que se crea con derecho. Entonces no podemos aceptar el allanamiento de la parte demandada intersentencia porque la sentencia produce efectos contra terceros. Y por último, cuando exista un litisconsorte necesario y no provenga de todos. Recuerde que en el litisconsorte necesario, los actos procesales para que produzcan efecto deben provenir de todos los litisconsortes. En esos casos, el allanamiento será ineficaz. Será ineficaz. Otra actitud que puede tomar el demandado es proponer exenciones. Las exenciones pueden ser previas o de mérito. Las exenciones de mérito tienen una finalidad. Ojo, las exenciones se les conoce como de fondo, exenciones de mérito, exenciones de fondo. Tienen una finalidad, ¿cuál es? Desvirtuar, atacar la pretensión, ya sea porque uno les conocen impeditivas, extintivas. Entonces, la exención de mérito ataca la pretensión. No se les olvide eso. La exención de mérito ataca la pretensión. Va dirigida contra la pretensión del demandante. El juez, ojo a lo que voy a decir, el juez, siempre que encuentre probados hechos que configuren exenciones de mérito, las debe reconocer en forma oficiosa. El artículo 282 del Código General del Proceso nos dice
que el juez, siempre que encuentre probado hechos que configuren excepciones de mérito, las debe reconocer en forma oficiosa. Es más, reconoció una, se abstiene de estudiar las demás. Excepto 3, ojalá no se les olvide. Repito, siempre que el juez encuentre probado hechos que configuren excepciones de mérito, las debe reconocer en forma oficiosa, excepto 3, que hay que alegarlas. El juez no las puede reconocer en forma oficiosa, sino que hay que alegarlas. ¿Cuáles son? La prescripción, la compensación y la nulidad relativa. La prescripción, porque es renunciable, entonces usted tiene que alegarla. El juez la ve probada y si usted no la alegó, no la puede reconocer oficiosamente. La compensación, tú me debes, yo te debo. Si usted no quiere hacer valer eso, entonces el juez no lo puede reconocer. Y la nulidad relativa, pero que tiene que ver con el derecho sustancial. Usted firmó, hizo un contrato de compraventa bajo los efectos del licor, pero usted puede ratificar ese negocio. Entonces será una nulidad relativa. Si usted no la alega, es problema suyo. Entonces no se les olvide. Los hechos que configuren excepciones de mérito, el juez debe reconocerlas en forma oficiosa, excepto 3. ¿Cuáles fueron las que dije? ¿Cuáles son las excepciones de mérito que el juez no puede reconocer en forma oficiosa? Compensación y nulidad relativa. No se les olvide, prescripción, compensación y nulidad relativa. Prescripción, compensación y nulidad relativa. Eso está en el artículo 282 del Código General. Las excepciones de mérito no tienen una denominación determinada como tal, como si las tienen las excepciones previas. Entonces, repito, las excepciones usted las puede alegar como usted quiera. Pago, usted puede decir culpa exclusiva de la víctima, culpa de un tercero. Usted va a alegar, pero va a enervar, va dirigida siempre contra la pretensión, la excepción de mérito. En cambio, que la excepción previa, uno le llama remedios procesales. Alguien la llamaba dilatoria. No, pues no podemos hablar de que son excepciones dilatorias, sino yo más bien me caso por el saneamiento o por remedios procesales. Recuerden que les dije, les voy a hablar de los mecanismos de corrección procesal. El primer mecanismo de corrección procesal está en cabeza del juez. ¿A través de qué? De las causales de rechazo e inadmisión de la demanda. El segundo mecanismo de corrección procesal está en cabeza de quién? Del demandante, que le acabo de decir. ¿A través de qué? De la reforma de la demanda. Y el tercer mecanismo de corrección procesal está en cabeza del demandado. ¿A través de qué? De las excepciones previas. No se les olvide. Entonces, mire, las excepciones pueden ser previas o de mérito. Las previas también se le conocen como remedios procesales. Lo que busca es sanear el proceso, que el proceso tenga un curso normal para que se pueda dictar una sentencia de mérito. En cambio, que las excepciones de mérito, la finalidad es enervar la pretensión, ir contra la pretensión del demandante. No tienen una denominación específica como tal, no. En cambio, que las excepciones previas sí. Viene una discusión acá que yo le voy a dar consejo acá y es esto. El artículo 100 del Código General es el que nos trae las causales de excepciones previas. Vamos a hablar de esas excepciones y después miraremos cómo se alegan esas excepciones previas. Entonces, repito, el tercer mecanismo de corrección procesal está en cabeza del juez, perdón, del demandado a través de las excepciones previas. La falta de jurisdicción o de competencia es una excepción previa. Cuando empezamos a hablar de los factores que determinan la competencia, y yo les hablaba de esos conceptos de jurisdicción y competencia, les decía que a la luz de la Constitución hay varias jurisdicciones. Entonces, ¿cuándo estaríamos en presencia de una falta de jurisdicción como excepción previa? Cuando el asunto sometido a estudio se le presenta ante un juez civil del circuito civil municipal y le corresponde a un juez de la jurisdicción contenciosa administrativa. Aquí vamos a hablar de falta de jurisdicción. ¿Me entendieron? Se le presentó al juez civil cuando le corresponde es un juez administrativo. Hay diferentes jurisdicciones a la luz de la Constitución Política de Colombia. ¿Me entendieron? Eso ya está recalcado, por eso se los he dicho. Falta de competencia.
No es lo mismo hablar de falta de competencia que de falta de jurisdicción. La falta de competencia es cuando el proceso o, digamos, la demanda o el asunto a resolver se presenta ante un juez, misma jurisdicción, pero por cualquier factor no tiene competencia. Si yo presento una demanda ante un juez civil del circuito y le correspondería sería un laboral, ahí hablamos de falta de competencia. Mire que el área civil, la especialidad civil y la laboral hacen parte de una misma jurisdicción. ¿De cuál? De la ordinaria. Entonces, cuando yo presento una demanda ante un juez civil del circuito, que eso se dio mucho en la seguridad social, por unos problemas de seguridad social que se decía que eran del civil, que eran del laboral. Entonces yo le presento una demanda a un juez civil del circuito cuando debería conocer un laboral. Puede ser. Pero también puede ser ante estos mismos jueces de la misma especialidad. Yo presento una demanda, vamos a ver qué tanto recuerdan. Voy a demandar a Pedro, que vive en Montería, en un proceso ejecutivo donde hago valer una hipoteca sobre un bien que está ubicado en Lorica. Entonces, yo digo, bueno, el señor vive en Montería, el bien está ubicado en Lorica, entonces yo voy a demandar a Pedro la regla general del domicilio del demandado Montería. Y ustedes son los jueces. ¿Admiten la demanda o no? Estoy haciendo valer un derecho real, cuál es la hipoteca sobre un bien que está ubicado en Lorica. Entonces yo demandé en Montería. Si ustedes son los jueces, Tiene que ser en Lorica. entonces, ¿qué hacen con la demanda? Se ¿Qué hacen con? No. Se dirige al juez competente. Pero ¿qué hace con la demanda? ¿Sé qué? Se rechaza por Se rechaza. por falta de Se rechaza y se le remite al juez de... Eso se lo pregunté en el examen, ¿verdad? Miren cómo, miren lo fácil que es. Eso se los pregunté. A ustedes no voy a hacer un examen que les puse que una persona vive en una parte, la otra en otra parte y el bien está ubicado en otra parte. Y miren lo fácil que es. ¿Sí? Fuero real, artículo 28, numeral 7, demandamos en el lugar de ubicación del bien. Entonces, ¿qué hace el juez de Montería? Rechaza la demanda. Con fundamento en el artículo 90, rechazo la demanda porque esto es competencia privativa del juez del lugar de ubicación del bien. Y se la remitió el juez de Lorica. Pero miren que es un mismo juez civil de circuito, pero por un factor territorial no es competente. Ahí estamos hablando de falta de jurisdicción o falta de competencia. ¿Correcto? ¿Me entendieron? Eso lo entendieron, ¿cierto? Primera excepción previa. Antes el artículo 97 traía decía falta de jurisdicción, después decía falta de competencia, ahora le incluyeron un solo artículo, un solo numeral. La segunda excepción previa que vamos a ver es el compromiso o cláusula compromisoria, que ya lo vimos. Esas dos figuras están constituidas por una figura que se llama pacto arbitral. El pacto arbitral lo integra la cláusula compromisoria y el compromiso. ¿Qué es la cláusula compromisoria? Cuando yo celebro un contrato, un acto jurídico y pactamos en forma expresa de que en el desarrollo de ese contrato, de ese acto jurídico, hay alguna controversia, esa controversia la sometemos al conocimiento de unos árbitros. A eso se le llama como cláusula compromisoria. Cuando se pacta sin haber controversia, pero estamos previendo que de existir la resuelvan unos árbitros. A eso se le llama cláusula compromisoria. ¿Me entendieron? Que ya se las he dicho varias veces. En cambio, que el compromiso es casi lo mismo con una diferencia. Que pactamos surgido del conflicto. Pactamos que el conflicto lo resuelvan unos árbitros. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la cláusula compromisoria y el compromiso? En que en la cláusula compromisoria se pacta sin haber conflicto. Y en el compromiso se pacta existiendo el conflicto. ¿Y qué es lo que pactan? Que esa controversia la resuelvan unos árbitros. Entonces, esa es una excepción previa. ¿Correcto? Voy a ver qué tanto recuerdan ustedes.
porque yo hice mucho hincapié en esto. Si ustedes son los jueces y se percatan de que hay una cláusula compromisoria, ¿admiten o no la demanda? La Y se debe admitir. No se les olvide, eso se los dije, se admite. El artículo 90, por allá en la parte final, nos dice que el hecho que exista digamos, un pacto de esta naturaleza, pacto, no es obvio para que el juez rechace o inadmite la demanda. Pero si se alega como excepción, ahí sí se declara aprobada. ¿Correcto? Viene la tercera excepción, inexistencia del demandante o del demandado. Demandamos una empresa que ya no existe. Pero una empresa que ya se acabó, se extinguió. Hernán Fabio López Blanco tenía un criterio del cual yo no comparto, y él decía esto: recuerde cuando vimos el poder. Voy a recordarles. ¿La muerte del poderdante extingue el poder o no? Pregunto nuevamente. La muerte, ¿quién es el poderdante el que otorga el poder? Entonces yo les pregunto, ¿la muerte del poderdante extingue el poder o no? Es decir, ¿termina el poder o no? Profesor, yo creo que depende, porque usted explicaba que si lo presentaba antes de la muerte, no se extingue el poder. No lo explicaba yo, está en el artículo 76 del Código General. ¿Me entienden? No por lo que yo explique, es por lo que dice la ley. Profesor, no termina Entonces, el poder siempre y cuando se haya presentado la demanda. Exacto, siempre y cuando ya se haya presentado la demanda. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que viene X, le da poder a A, pero X se muere antes de que presente la demanda. Y presenta la demanda después de muerto. ¿Qué va a hacer el demandado? Inexistencia del demandante. Va a alegar como excepción previa inexistencia del demandante. ¿Me entendieron? Inexistencia del demandante. Porque ya no existen. Y los muertos no pueden ser parte de un proceso. Y los muertos no pueden ser parte de un proceso. Esta entonces sería esa excepción previa, inexistencia del demandante o del demandado. Entonces, miren ustedes de que, ahora, ¿qué es lo que decía Hernán Fabio? Que de pronto en un momento determinado, él dice, mire, se otorga un poder, pero para que no ocurra el fenómeno de la prescripción o de caducidad, podría presentarse la demanda aunque haya muerto el poderdante. Entonces yo digo, está errado, ¿por qué? Porque si eso sucede y los demandados se percatan de eso y proponen la excepción previa, ¿cómo no la va a declarar probada el juez? Si ahí está. Si ustedes, no, fue que yo presenté la demanda para que no prescribiera, pero usted presentó la demanda a nombre de una persona que ya no existe. Y los muertos no pueden ser parte en el proceso. Entonces, si eso sucedía y el demandado alega la excepción previa de inexistencia del demandante, le va a prosperar. Ya usted no puede demandar a nombre de, sino a nombre de quién? De los herederos, de los sucesores en el derecho. Les voy a dejar un trabajo para mañana y es este. El código prácticamente dice que debe hacerse cuando se declaran probadas todas las excepciones que vienen ahí, excepto una, y era una controversia que ha existido y que este código tampoco, digamos, solucionó. Una de las excepciones previas que vamos a ver más adelante es ineptitud de la demanda. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. ¿Correcto? Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales. Es decir, cuando la demanda no reúne los requisitos formales o cuando hay una indebida acumulación de pretensiones. Ustedes me van a averiguar, si ustedes son los jueces y se presenta una demanda en esas condiciones, el demandado alega la exención previa y ustedes como jueces la declaran probada, la pregunta es, ¿qué hacen con el proceso? ¿Me entendieron la pregunta? ¿Qué hacen con el proceso? Profe, ¿es por falta de requisitos formales o por falta de pretensiones? No. Cuando, a ver, por allá que será en el numeral que quinto, creo que es el que dice, el quinto, sexto, del artículo 100 dice, una excepción previa, ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Esa es una excepción previa. Entonces la pregunta es, listo,
se propone la excepción previa, prospera. Usted dice, declárese aprobada la excepción previa consagrada en el artículo 100, numeral 5, tal. Como consecuencia, ¿qué? ¿Qué hacen con el proceso? ¿Me entienden la pregunta? ¿Qué hacen? La declaran aprobada y ¿qué hacen? ¿Qué hacen con el proceso? Si usted va al artículo 101, le dice, si el juez encuentra aprobada la falta de jurisdicción de competencia, se la envía al que es competente. Si el juez encuentra aprobada la cláusula compromisoria del compromiso, declara la terminación del proceso. Si hay inexistencia de demandante, declara la terminación del proceso, ¿verdad? Pero yo quiero que me averigüen qué pasa si el juez encuentra aprobada esa excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o porque existe una indebida acumulación de pretensión. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Bueno, mañana vamos a mirar eso y vamos a hablar de los términos también, que me parece algo muy importante que tengan presente. Que tengan buen día, jóvenes. Nos vemos mañana. Gracias, Doctor. Cuénteme. Le habla Baza, doctor. Yo era el que estaba participando ahorita. Lo que pasa es que cuando usted me llamó, entonces yo no le había contestado. Me parece si es tan amable de corregirme la falla, doctor. ¿Y por qué no me habías contestado? Doctor, es que en ese momento... Porque llegaste ahora, porque te levantaste tarde. No, yo estaba ahí desde hace rato ya, doctor. Yo hasta le había escrito por el chat. ¿Y por qué no me contestaste? Profe, en ese momento yo me conecto aquí el celular, se me apagó el celular. Doctor, Valentina Soto también. O sea, yo estaba cuando llamó Lisa y te dije presente, pero no se escuchó. ¿Soto qué? ¿Tú eres Soto qué? Soto de la Estrella Valentina. Soto de la Estrella Valentina. Yo soy el Baza. Yo te escuché, yo sí te escuché. A ti, Soto, sí te escuché porque no te puse la falla. Bueno, pues ya te la quité, Baza, pero la próxima llega temprano. Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Bueno, que tenga buen día. Gracias. Igualmente. Hasta mañana. Para usted.